Joyce, ¿estaba loco? Hola, mi nombre es Guillermo Gaetano y me dedico a investigar en psicoanálisis. El tema de hoy va a ser abordar el problema de Joyce. El tema de Joyce ha sido un tema central en psicoanálisis en los últimos 30, 40 años. Y esto se debió a las publicaciones que fue realizando Jacques Lacan en la década del 70. Principalmente, su seminario 23, el Symptôme, desarrolló a través del análisis de algunos fenómenos de la vida y de la literatura de Joyce el problema de la psicosis. Dio dos conferencias donde están en su libro, en el compilado Otros Escritos, en dos artículos, y hay algunas menciones previas en el seminario 19 sobre la vanguardia literaria a la que Joyce representaba. El problema de Joyce fue tomado desde el psicoanálisis por, podríamos decir, dos líneas de pensamiento. Una en las que establecieron a partir de lo desarrollado por Lacan que Joyce efectivamente estaba loco. Una segunda línea, con menor cantidad de autores abonándola, planteaban que no, que Joyce en realidad era un neurótico, particularmente un histérico. En el video de hoy vamos a tratar de pensar ambas líneas de reflexión, vamos a recuperar qué hizo Lacan y vamos a tratar de pensar si existe la posibilidad de pensar una tercera forma. En cuanto a la línea que abonaba que Joyce efectivamente estaba loco, se basó fundamentalmente en las puntuaciones que fue realizando Lacan en el seminario 23. Y estas tienen que ver con tres o cuatro elementos fundamentales. El primero se basa en la narración que hace el propio Joyce en Retrato de un artista adolescente sobre un episodio de su vida de joven. En este episodio cuenta cómo es golpeado por un grupo de muchachos y la vivencia que tiene sobre su cuerpo, que es casi como que se despoja de una cáscara, algo se cae, él no siente su cuerpo, sino que siente ese despojo. Lacan plantea que ese tipo de vivencias corporales muchas veces están asociadas al campo de la psicosis. El segundo punto sobre el cual se basa esta línea es en el problema de las epifanías. El propio Joyce eh, eh, ha hecho referencia a haber tenido algunos episodios de epifanía. ¿Qué son las epifanías? Las epifanías básicamente son la vivencia de la irrupción de una verdad sorpresiva, ¿sí? Un saber que se impone en determinado momento y de repente al sujeto y que le clarifica algo del orden de la vida, de lo que está aconteciendo. Este elemento también es considerado por Lacan como un posible indicio del campo de la psicosis. Es cierto que las epifanías pueden aparecer en cualquier cuadro. Ahora, los sujetos que viven de epifanía en epifanía o viven con vivencias de estar en permanente clarividencia o en permanente sorpresa de la verdad, bueno, son conductas más asociadas al campo de la psicosis. Tercer elemento que se ha relacionado de la vida de Joyce con el campo posible de la psicosis tenía que ver con una relación muy específica con su esposa, Nora, y con su hija. Con respecto a su señora, se hablaba de una relación casi de complementariedad, incluso en el vínculo erótico sexual que ellos tenían, que era una relación bastante singular. El segundo era con el vínculo que ha tenido con su hija. Recordemos que Lucía eh, ha tenido brotes esquizofrénicos, incluso en los últimos 10, 15 años de la vida
de Joyce, se comenta que la fue acompañando distintos tratamientos psiquiátricos, entre ellos la consulta a Carl Jung, discípulo originario de Freud. En esta consulta, lo que termina refiriendo el propio Jung, refiriéndole al padre, es que Joyce se movía como un pez en el agua, hablando de lo que es el discurso, el lenguaje, mientras que su hija en ese lenguaje se ahogaba, ¿no? Típica característica de estos enredos discursivos de palabras que muchas veces el campo de la psicosis expresa, ¿no? Particularmente, la obra literaria de Joyce tuvo este elemento también que ha sido tomado como referencia para pensar si Joyce estaba loco o no, que es toda la creación de neologismos, de transformación de oraciones, transformación de palabras. Poseyendo estos elementos, la línea que ha pensado a Joyce como psicótico concluyó o fue derivándose en una producción conceptual tal como la de la psicosis ordinaria, es decir, determinados sujetos que logran cierta capacidad de lazo, cierta capacidad discursiva, pero que hay determinados signos discretos que hacen suponer la existencia de un cuadro de estructura psicótica de base sin descompensación, sin brote, sin inicio real del cuadro, sin inicio concreto del cuadro. Por otro lado, existió otra línea de psicoanalistas, más reducida en cantidad de autores, que ya a mediados de los 80, con el analista Harari, con Bapro, discípulo de Lacan, y en la actualidad, hace unos años, Colette Soler, en una entrevista, se sumó a esta línea, los que consideran que Joyce no estaba loco, sino que era un neurótico y particularmente un histérico. La argumentación se basó en la crítica, primero en la crítica a los elementos con los que los otros abonaban a su argumento. El primero es el tema de la narración de su historia. No hay que olvidar, según estos autores, de que esos elementos han sido producto de la producción literaria. De hecho, el retrato de un artista, donde aparece la vivencia esta del joven que es golpeado y la vivencia corporal, es una narración que inicialmente, alrededor de 1908, está escrito en un cuento que después es transformado, que es reescrito, hasta que a mediados de la década del 10, en el 16, 17, termina siendo publicado en el retrato del artista adolescente. Si bien es cierto que la narración es autorreferencial, tiene que ver con la línea literaria que desarrollaba el propio Joyce, que tenía que ver con cierto naturalismo, cierta lógica de las sensaciones. En esa época era común que los autores traten de explorar literariamente olores, cuestiones sobre el tacto, cuestiones sobre los sentidos en general. Las vivencias corporales tenían que ver con esa línea literaria. De la misma manera, había una corriente literaria, el simbolismo, que también se ocupaba del trabajo con las palabras, con los símbolos, con las estructuras narrativas. Y lo que hizo Joyce fue también ser uno de los máximos exponentes de esa línea literaria. Con respecto a las epifanías, bueno, es lo que dijimos antes. La epifanía por sí misma no implica ningún tipo de capacidad de hacer un diagnóstico, ¿sí? Me parece que la cuestión central es qué lugar ocupan en la discursividad del sujeto en cuestión.
y evidentemente en Joyce no entraba en esa lógica de ser una persona guiada por epifanías. En cuanto a los vínculos que él ha tenido con su familia, realmente han sido variados. Si bien tuvo ese momento tan erotizado con Nora, también es sabido que para mediados de la década del 10, Joyce se enamoró de una abogada, a principios de la década del 20 tuvo otro amor. eh, entonces eh, no es posible vincular como una dependencia ese tipo de relación, porque efectivamente no lo fue. En todo caso, fue en determinado momento. Con respecto a su hija, uno podría también considerar que él, bueno, se ocupó como se podría haber ocupado y reprimió o negó determinadas cuestiones de la patología de su hija, como uno puede ver en la clínica. Incluso la misma definición de Jung en esta devolución que hace, muestra claramente que este, el campo de la psicosis estaba destinado a su hija y no a él, ¿no? Una tercera línea reflexiva es la que intento desarrollar particularmente. Y en esta el planteo es que a Lacan le importaba poco si Joyce estaba loco o no. En realidad lo que a él le importaba era sostener la pregunta para lograr concebir determinados instrumentos conceptuales y teóricos que permitan abordar y resolver un problema clínico que venía presentándosele desde hacía tiempo. ¿Cuál es el problema clínico? El problema clínico de que determinadas psicosis muestran un grado de discursividad y de lazo que las aleja completamente del campo de la psicosis que se descompensan, de la psicosis que se desestabilizan, de la psicosis que presentan alucinaciones o delirios. El propio Lacan, el propio psicoanálisis había concebido determinadas herramientas teóricas que marcaban un campo binario. O se estaba en el campo de la psicosis o se estaba en el campo de la neurosis. Y esa definición lo que hacía era marcar que la presencia de un significante, el famoso significante del nombre del padre, si estaba en la estructura, determinaba una neurosis; si no lo estaba, determinaba una psicosis. Y si determinaba una psicosis, el recorrido posible era la desestabilización, la aparición de fenomenología típica. Pero la clínica, en realidad, lo que fue mostrando y lo que muestra es justamente que existen determinados tipos de psicosis que presentan una evolución totalmente diferente a esta evolución típica. Frente a esto, ¿cómo caracterizar conceptualmente, teóricamente, estos casos? ¿Cómo hacer para pensar una lógica totalmente diferente que no sea una lógica binaria? ¿Qué apareció en determinado tipo de estructura psicótica para que esa funcionalidad sea alcanzada? ¿Cómo representar en una estructura ese elemento que hace que la estructura no se desestabilice, no presente sintomatología típica de la psicosis? ¿Cómo mostrar la capacidad de lazo y discursividad de una psicosis? El desarrollo conceptual del nudo Borromeo ha sido el intento lacaniano de responder esa pregunta. Y la presentación fue a través de la provocación, a través de la pregunta concreta sobre un sujeto como Joyce, que presentaba manifestaciones literarias sobre ruptura del lenguaje, ruptura de las estructuras típicas, algunos episodios vitales. Es decir, a través de Joyce se motoriza, ¿sí?, una especulación conceptual vinculada a ese tipo de casos en el que era necesario construir herramientas expresivas suficientes y que la teoría del significante
no alcanzaba. En este sentido, poco le importaba a Lacan llegar a una afirmación definitiva de si Joyce estaba loco o no. Hemos podido abordar el problema de si Joyce estaba loco o no, ¿sí? Considerar los elementos que pueden hacer pensar que sí, considerar los elementos que podrían hacer pensar que no, y una tercera opción que es la de considerar que en realidad no importa si Joyce estaba loco o no, lo que importa es el desarrollo conceptual que se motoriza a través de esa pregunta. Si les gustó el video, espero que le den like, que se suscriban y nos vemos en el próximo video.